Desarrollar desde el punto de vista de la genética microbiana, transcripción, traducción y conjugación. Genética microbiana, material genético procariota. Plásmidos. Son pequeños fragmentos circulares de ADN que están presentes prácticamente en todas las células bacterianas, además de su cromosoma principal. Contienen de 2 a 30 genes. Algunos tienen la capacidad de incorporarse o salir del cromosoma bacteriano. Existen varios tipos de plásmidos, clasificados de acuerdo al tipo de genes que transportan. F. Factor sexual. En Escherichia coli, el plásmido F contiene 25 genes, algunos de los cuales controlan la producción de los pilis o tubos que se extienden desde la superficie de las células bacterianas, los machos, que son los F positivos, a las de las células bacterianas hembras, F negativo. Se denomina episoma a un plásmido incorporado al cromosoma bacteriano. Los plásmidos se replican de manera similar al cromosoma bacteriano. El plásmido R confiere a las células que lo poseen resistencia a los antibióticos o drogas. Un plásmido R puede llegar a tener hasta 10 genes que confieren resistencia y pueden transferirse a otra bacteria de la misma especie, o a virus inclusive. La resistencia a los antibióticos ha sido encontrada en gérmenes patógenos causantes de enfermedades tales como la fiebre tifoidea, meningitis, gonorrea y otras. Actúan proporcionando la información necesaria para destruir el antibiótico. En el caso de una infección viral, el uso indebido o innecesario de antibióticos matará a la población bacteriana normal, quedando o seleccionando las que contienen el factor R. Estas pueden reproducirse aún en presencia del antibiótico. La próxima vez que tenga una infección bacteriana, las bacterias con factores R estarán listas para transferir su factor R a la nueva bacteria invasora, que se harán resistentes a los antibióticos. Transferencia de material genético. La fisión binaria o bipartición es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas. Consiste en la duplicación del ADN y la división del citoplasma de manera simultánea, dando lugar a dos células hijas idénticas. Las células hijas que se producen al finalizar son genéticamente idénticas, de ahí que forman clones, conjuntos de organismos con genes idénticos. Intercambio de material genético. Las bacterias no se reproducen sexualmente. Hay varias formas en que el material genético de las bacterias puede ser recombinado. Dos de estos métodos son conjugación y transformación. La conjugación. Además de su gran molécula de ADN, algunas bacterias contienen información genética adicional en forma de pequeñas moléculas circulares de ADN. Estas pequeñas moléculas se llaman plásmidos. En poblaciones bacterianas normales, los plásmidos transportan genes que no se encuentran en la molécula primaria de ADN. Uno de estos genes se llama factor sexual. Las bacterias que portan el factor sexual pueden conjugarse con las células que no llevan el factor. Durante la conjugación se forma un puente de citoplasma entre dos células. La célula que aporta el factor sexual hace una copia de su molécula de ADN primaria. La copia de ADN luego se mueve a través del puente a la segunda célula. A menudo el puente se rompe antes de que toda la molécula se transfiera, por lo que a menudo la célula receptora solo obtiene parte de los genes de la célula donante. La célula receptora luego reemplaza algunos de sus genes con los nuevos genes de la célula donante. Los genes eliminados del ADN del receptor son destruidos por enzimas. Así, la conjugación produce células con nuevas combinaciones de genes. Sin embargo, el número de genes se mantiene igual. Plásmido, célula donante, cromosoma. Se transfiere, se pasa a la conjugación, se transfiere al ADN circular y se crea una célula nueva con combinación de genes.
Transformación. La transformación tiene lugar cuando una bacteria capta el ADN del medio en el cual crece. Después de la transformación puede ocurrir la recombinación entre los genes introducidos y los del cromosoma bacteriano. Se dice que las bacterias que captan el ADN son competentes. La competencia se ve influida por el estadio de crecimiento, la concentración de ADN en el medio y la composición del medio. El ADN que capta una bacteria puede ser de cualquier origen, no solamente bacteriano. A medida que el ADN ingresa a la célula, una cadena se hidroliza y la otra ingresa, y se puede aparear con una región homóloga entre cruzar y recombinar con el ADN bacteriano de la bacteria receptora. El ADN monocatenario restante se degrada por acción de enzimas bacterianas. Para que la transformación tenga lugar, es necesario que los fragmentos de ADN donante tengan un tamaño determinado, ni muy grandes, pues entonces no podría detectarse la recombinación entre los ADN donante y receptor. Hay un fragmento de ADN en el medio de la célula donante, de 5' a 3'. La célula receptora capta los fragmentos, el ADN donante se alinea con las bases complementarias, se produce una recombinación entre el ADN de la célula donante y el ADN de la célula receptora. El ADN que no es combinado es degradado y la célula ya estaría genéticamente modificada. Ahora vamos con otra forma de transferencia de material genético, que es la transducción. La transducción tiene lugar cuando los virus bacterianos, llamados bacteriófagos o fagos, transportan el ADN de una bacteria a otra. Una vez en el interior de la bacteria, el ADN introducido puede recombinar con el cromosoma bacteriano. La mayor parte de los bacteriófagos tienen un espectro limitado de hospedadores, por lo que la transducción suele suceder solamente entre bacterias de la misma especie o entre bacterias de especies estrechamente relacionadas. Un virus en una estructura replicante simple constituida por ácido nucleico rodeado por una cubierta proteica. En este proceso el ADN bacteriano se transfiere de una célula donante a una célula receptora dentro de un virus que infecta a la bacteria llamada fago. El fago es el virus de las bacterias, son pequeñas moléculas de ADN o ARN con cápside proteica en la forma libre. Sin cápside dentro de las bacterias autorreplicativas se multiplican dentro de las bacterias. En la traducción, el fago inyecta su material en una bacteria que no poseía el gen A y comienza un ciclo lisógeno. Los fagos temperados pueden propagarse por ciclo lítico o ciclo lisogénico. El ciclo lítico, el material genético del virus penetra en la célula huésped y comienza a fabricar nuevos virus. Eventualmente los nuevos virus causan la ruptura de la célula y continúan con el ciclo infeccioso. En el ciclo lisogénico, el ADN viral es incorporado al ADN del huésped como profago y cuando la célula huésped se divide, se duplica como si fuera ADN del huésped.